Rafael Chanján, abogado especialista, investigador del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Un caso con tanta expectativa como el llamado de los dinámicos del centro ha terminado con el rechazo de la jueza para la prisión preventiva de los implicados. Yo no sé si eso, Rafael, buenas noches, gracias por estar con nosotros. No sé si eso implica, por ejemplo, una potencial colaboración eficaz, que es lo que nos está comentando en algunos aspectos, o sino que sencillamente la jueza no ha considerado que se justifique un pedido de esta naturaleza por parte de la Fiscalía, que por cierto insiste que aquí hay contactos con el Partido Perú Libre. Buenas noches. Muy buenas noches, estimado Enrique. Un gusto. A ver, efectivamente esta es una resolución que ha rechazado la solicitud que planteó el Ministerio Público respecto a este caso de los dinámicos del centro, y que si uno pues revisa un poco los argumentos que hace la jueza, a pesar de que no he podido leer la resolución en sí, pues uno puede evidenciar de que para la jueza no han estado presentes los tres elementos básicos para dictar una medida excepcional como lo es la prisión preventiva, ¿no? En algunos casos, respecto de algunos investigados, la jueza ha considerado que ni siquiera existen fundados y graves elementos de convicción y cohecho, ¿no? Pero respecto de otros, sí ha considerado de que existen estos elementos, es decir, que si hay un caso importante que tiene indicios y elementos de convicción importantes que probablemente pueden llegar luego del proceso penal a una eventual sanción penal. Entonces, yo no descartaría de que la Fiscalía tiene un caso importante, tiene elementos de convicción suficientes, pero respecto de algunos de ellos ha considerado que al ser la medida de prisión preventiva excepcional, pues de momento amerita continuar la investigación, no con una medida como esta, ¿no? Ahora, pero entonces esto nos aclara las especulaciones o rumores sobre potenciales colaboraciones eficaces, porque si hay una colaboración eficaz en trámite o en proceso, la Fiscalía retira, en todo caso, o suele retirar el pedido de colaboración o de prisión preventiva, que no es el caso que hemos visto ahora. Sí, efectivamente, eso no ha ocurrido aquí. Lo que hemos visto es que la fiscal ha solicitado la prisión preventiva respecto de 20 de los investigados, ¿no? Dentro de ellos incluso los que actualmente se encuentran como no habidos. Lo que pasa es que el juez luego ha valorado los argumentos de la fiscal y los elementos de convicción y ha considerado que de momento para algunos de ellos aún no existen fundados y graves elementos de convicción, y para otros ha considerado que no existe peligro procesal, es decir, peligro de fuga o peligro de obstaculización. Pero la fiscal ha utilizado declaraciones que han dado aspirantes a colaboradores eficaces, ¿no? Y lo que la jueza ha sostenido es que estos no han estado corroborados suficientemente como para poder alcanzar el grado de convicción que se requiere para dictar una medida de prisión preventiva, ¿no? Recordemos, pues, de todas maneras, por más que nos hayamos acostumbrado últimamente, que la prisión preventiva es una medida, pues, singular, ¿no? Sí, claro, bueno, eso ya lo ha dicho varias veces la Corte Suprema, ¿no? Es una medida excepcional, última ratio, si se quiere decir. Lo normal es que una persona atraviese la investigación en libertad, pero sí es que hay que tener en cuenta que para casos graves de corrupción, ¿no? Casos en los que presuntamente están involucradas organizaciones criminales, siempre hay que tener especial cuidado en salvaguardar los intereses del proceso, evitar el entorpecimiento, evitar la fuga, ¿no? Entonces allí siempre los operadores de justicia tienen que tener especial cuidado, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se ha podido, porque señalas de todas maneras que sí en varios de los casos el juez ha encontrado elementos que realmente configuran, ¿no?, probables delitos graves? ¿Qué es lo que estas audiencias en todo caso han revelado? ¿Dónde están las mayores alarmas con respecto a lo que sí puede ser la gravedad de este caso? Sí, claro. Lo que pasa es que la responsabilidad penal es individual, ¿no? Y entonces allí la jueza ha intentado dividir un poco los miembros de esta presunta organización criminal, ¿no? Son 20 sobre los que
recayó este pedido, esta solicitud de prisión preventiva, y sobre algunos de ellos, son aproximadamente 6 me parece, entre los que se encuentran los que actualmente están fugados, que la jueza consideró que la fiscalía, la fiscal Bautista no había llegado a demostrar, ¿no?, en esta solicitud, en este pedido, pues los graves elementos de convicción respecto de la organización criminal y los otros delitos, ¿no? Pero respecto de los otros miembros de esta presunta organización criminal, allí sí la jueza ha dicho de que existe graves elementos de convicción que vinculen a estos, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el juez es evidenciar un poco lo que ha presentado el Ministerio Público. Ha dicho, respecto de algunos sí tienes un caso fuerte, de sospecha fuerte, pero respecto de otros aún no. Sigue investigando y más adelante quizás se llegue a tener este grado de convicción, ¿no? ¿Qué es lo que sigue ahora con un caso que, como repito, ha concitado tanto la atención? Bueno, la fiscal lo que ha hecho ya es plantear su apelación, ¿no? Esto va a subir seguramente a segunda instancia. Normalmente esto tardará seguro aproximadamente un mes, un poco más quizás en poder resolverse en segunda instancia, pero la investigación continúa y debe continuar, ¿no? Yo creo que son hechos suficientemente relevantes, ¿no?, graves, ¿no?, que ameritan pues una acción diligente del Ministerio Público, ¿no?, para efectos de sacar adelante este caso. Sin duda, no es una circunstancia que suponga pues una caída o archivamiento del caso. Por lo contrario, creo que más bien a partir de esto también la Fiscalía va a ir recabando mayores elementos de convicción, ¿no?, para darle más fortaleza a su caso, que seguramente es lo que vendrá por parte de la Fiscalía, ¿no? Ahora, ¿cuál es la situación en estas circunstancias del señor Cerrón? Porque hay, por ejemplo, elementos, ¿no?, periodísticos que dan cuenta de vinculaciones, sabemos, ¿no? Me parece que uno de los que estaban no habido ser el señor Bendezú, que es uno pues de sus colaboradores más cercanos. Está la señora Waldis Vilcapoma, ¿no? ¿Cuál es digamos, en qué punto está la situación del exgobernador regional en este caso? Bueno, de lo que se sabe hasta ahora es que él no ha sido incorporado a la investigación, sobre él no recae una imputación concreta del Ministerio Público. La Procuraduría sí ha solicitado al Ministerio Público que se le incorpore como investigado, a partir de determinados elementos, sobre todo algunas conversaciones de WhatsApp que lo vinculan o lo mencionan, pero esto está en manos de la Fiscalía. No se descarta que en el transcurso de esta investigación la Fiscalía pueda ampliar la misma y pueda incluir a otros personajes vinculados. De hecho, el señor Cerrón, pues como se sabe, fue el gobernador regional de Junín, presidente del partido político, y por lo tanto podrían existir quizás a lo largo de estas diligencias que se realicen indicios que para la fiscal sean relevantes y no existe ningún inconveniente. Seguramente esto es lo que estratégicamente hará la fiscal, irá de menos a más, y allí no hay ningún límite. O sea, las líneas de investigación y las hipótesis fiscales pueden llegar al más alto nivel, como ya ha sucedido en algunos otros casos, ¿no? Evidentemente esto tendrá que ser objetivamente valorado por el Ministerio Público, ¿no? Para aclarar, la situación del señor Cerrón, él no goza ahora mismo de ninguna prerrogativa o inmunidad, ¿no? Es decir, porque además el Poder Judicial ha confirmado su inhabilitación al menos por 3 años por otro caso distinto. No, de ninguna manera. Él no goza de ninguna prerrogativa constitucional porque, digamos, el cargo que él ha tenido es de gobernador regional y no está dentro de lo que el artículo 99 y 100 de la Constitución establece para el procedimiento de antejuicio, ¿no? Mucho menos para la inmunidad. Entonces, él, al igual que cualquier ciudadano, se somete a la justicia ordinaria, ¿no? Se tendrá que someter eventualmente, si así lo consideran los operadores de justicia, ¿no? La fiscal ha insistido en los vínculos con Perú Libre y se ha hablado pues mucho de el posible financiamiento de campaña, etcétera, lo cual por supuesto está negado por la otra parte. ¿Ese elemento ya está planteado ahora mismo en la investigación fiscal o es otra de las cartas que, como usted señala, se podría guardar para más adelante el Ministerio Público?
Bueno, de momento existen dos investigaciones, ¿no?, que corren en paralelo. Una es esta de la que estamos hablando, que es vinculado al caso de la presunta red de corrupción por las licencias de transporte, y otro es el de lavado de activos, que lo tiene otro fiscal, me parece que es el fiscal Rojas, y que sí está más estrechamente relacionado a lo que es el financiamiento, ¿no?, de el partido político Perú Libre, ¿no? Allí se maneja otra hipótesis, porque eventualmente estamos ante otro tipo de delitos que se podrían haber configurado, ¿no?, en la medida en que se podría haber recibido, según la hipótesis fiscal, dinero ilícito que provenía precisamente de actos de corrupción para inyectarse como aportes ilícitos en las campañas, en la última campaña electoral de este partido político, ¿no? Entonces, yo creo que tienen relación los hechos. Seguramente irán avanzando las investigaciones, y lo que suceda en uno, las diligencias que se realicen en uno, los elementos de convicción que se recaben en uno, podrán servir al otro también, ¿no? No creo que sean excluyentes, sino que por el contrario me parece que en algún punto seguramente habrá algún tipo de coordinación, ¿no? Como hemos visto en otros casos similares, ¿no? Son dos investigaciones que finalmente confluyen. Abogado penalista Rafael Chaján, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Cara a Cara para aclarar este caso de gran interés público. Vamos a ir a una pausa y regresamos con lo último.